Reinas, damas y señoras. Mujeres de la Casa Real de Aragón. Con Anabel La Peña y Ana Segura. Blanca de Aragón y de Anjou fue hija de Jaime II y de su esposa Blanca, la única con la que tuvo descendencia. Quinta de los hermanos y tercera entre las hijas, Blanca no fue reina, pero su historia es tan peculiar que merece ser contada. Priora de Sigena, Blanca, que nunca se resignó a llevar una vida religiosa, convirtió el monasterio en una corte paralela. Voluble, caprichosa, sus excentricidades llegaron al punto de mandar robar el cadáver de su hermano Juan, que desde Tarragona fue trasladado en secreto a Sigena. Esta, la que vamos a contar hoy aquí, es su historia. Y la vamos a contar aquí en Huesca, en el Palacio de Villahermosa, con público que ha venido a acompañarnos en esta tarde de calor, gracias a la colaboración de la Fundación Ibercaja, que nos ha dejado estas instalaciones magníficas. Anabel La Peña, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bueno, Anabel, vamos a hacer una excepción con Blanca de Aragón y de Anjou, que no fue reina, no está en nuestro grupo de reinas, damas y señores, ni amante de un rey que supamos, pero que tiene una historia que merece la pena contarse. Pero le hubiera gustado ser reina por encima de sin todo. Sin duda. Y lo de amantes de los reyes lo podemos suponer, pero bueno, lo dejamos ahí. Reina, sin duda, y enseguida van a entender por qué. Bueno, pues vamos a ir explicando esa historia tan peculiar en algunos momentos. Es una infanta complicada, pues ha quedado menos documentación que si fuera una reina, pero podemos sacar cosas de ella. Bueno, pues la fecha de nacimiento, como suele ser habitual en estos casos, no se conoce con exactitud, aunque suele situarse en torno al año 1302. Pero para empezar, si te parece, Anabel, vamos a recordar quién fue Jaime II, su padre, y lo más destacado en su vida. Pues sí, vamos a recorrer. La verdad es que hay unos estudios muy bien hechos en el año 1948. Después, en el año 2000, hay otro estudio importante de Jaime II y podemos saber alguna cosa. Sin embargo, efectivamente, no hemos podido decir exactamente el año ni dónde nació la figura de Blanca de Aragón y Anjou, hija de Jaime II e hija también de una mujer que vino a casarse para solucionar una crisis con el papado, su nombre era Blanca de Anjou, y entonces Jaime II es uno de los reyes importantes. Han tenido más nombre su padre, porque nos costó la excomunión papal, ha tenido más nombre otros monarcas, pero sin embargo Jaime II, el padre, va a ser el rey que solucionó la excomunión papal, y un rey excomulgado es un rey al que no hay que obedecer, que nos llovió por mantener el reino de Sicilia, que luego se separó, pero después lo volvimos a tener. Es un rey que le dieron, pero una cosa es que te dé el papado unos territorios, y otra cosa es que sean tuyos. Hay que pasar a conquistarlos. Y se le dio el reino de Cerdeña, el reino de Córcega. Cerdeña aún lo llegamos a dominar con Jaime II. Córcega iba un poco por libre en aquellos momentos. Es el rey que le toca toda la parte de los templarios, de la famosa extinción de la Orden del Temple, que tanto papel había hecho en Aragón, con respecto a cuando el Papa decide, siguiendo los consejos del rey de Francia, extinguir esta orden. Es un rey, insisto, que pasó de ser un enemigo del papado a una dinastía amiga precisamente de los pontífices. Bueno, con Blanca de Anjou parece que se quisieron, lo sabemos porque tuvieron un montón de hijos, también porque él juró que no volvería a casarse cuando ella murió, pero se le olvidó pronto. Pues sí, 15 años de casados, 10 hijos. En fin, algo se querían, ¿no? Sí, algo se creemos que sí, que algo se apreciaban a la hora de compartir el lecho. Entonces, eso por un lado. ¿Y qué me has preguntado también? No, que se le olvidó pronto. Sí, se le olvidó pronto. Además, es que en las cartas sí que deja ver como cariño hacia su mujer. Se le olvidó pronto porque cuando murió Blanca se quedó tan desolado que dijo que no volvería a casarse. Mes y medio más tarde estaba empezando los principios, los inicios de otra posible boda, que nos podía suponer ni más ni menos que el Mediterráneo oriental, la isla de Chipre.
Bueno, si quieren conocer esa historia, está en los podcasts anteriores. Yo les invito a que la escuchen porque así recordarán un poco quién era esta familia. Bueno, la cuestión es que Anabel y yo no viajamos solas en esta historia. Anabel hace un trabajo impresionante dentro de los archivos para poder encontrar estas pequeñas referencias a estas mujeres. Y un compañero de viaje habitual nuestro ha sido Ramón Montaner. Él en su crónica repasa, y esto es muy importante que presten atención, los destinos de todos los hijos que tuvieron Jaime y Blanca. El modo como Jaime II heredó a las hijas fue que le dio la mayor al señor infante en Pedro en Castilla, hijo que fue del rey en Sancho de Castilla, y después la otra al noble don Juan, hijo del infante en Manuel de Castilla. La otra al duque de Austria, que es uno de los mejores varones de Alemania. A la cuarta la hizo entrar en la orden de Sigena, que es la más distinguida orden que haya en España, de la cual es priora dicha infanta por ser muy santa señora. Y por último, la quinta ha dispuesto darla por esposa al hijo del príncipe de Tarento. Bueno, ya hemos contado muchas veces que esto del amor es una cosa muy moderna y que aquí uno se casaba por interés político. Reyes, príncipes, duques de media Europa. Jaime II y Blanca de Anjou, sus padres, buscaron enlaces convenientes para todos sus hijos. ¿Por qué no fue así para Blanca? ¿Por qué o cuál pudo ser el motivo de esta decisión que el futuro de Blanca estaría, desde que era ya muy niña, entre las paredes de Sigena? En las paredes monásticas de Sigena, que es un monasterio que desde su fundación en 1188 por la reina Sancha de Castilla, va a ser un centro especial para las mujeres de la familia real y de las grandes familias nobiliarias. Todas tenían una monja en Sigena, porque era también un centro de poder en aquellos momentos. La reina Blanca incluso protegió especialmente a la madre, al monasterio sigenense. Entonces, ya se había pasado la época de los monasterios como Santa Cruz de las Herós, sería el Pirineo, ahora el Valle del Ebro y toda esta zona de los Monegros, todo esto estaba en manos de los reyes de Aragón y por eso se decidió fundar en Sigena un centro especial donde estuvo esta niña desde los poquísimos años metida allí, con unas posesiones realmente importantes, porque tenemos posesiones por esta zona notables. La cuestión es que en el verano de 1310 la niña profesaba sus votos en la Catedral de Tarragona, por lo que si aceptamos como fecha de nacimiento algún día de 1302, Blanca tendría entonces 8 años. En esa ceremonia estuvieron presentes sus padres, altos dignatarios de la corte, civiles y eclesiásticos. Anabel, ¿esto era normal que una niña de solo 8 años tomara los hábitos religiosos? ¿Podía ser consciente entonces ella de lo que estaba haciendo? A ver, yo creo que consciente no era, pero que le tuvo que deslumbrar la entrada en el monasterio y demás, eso sí que es posible. Si a las novias les atraía la nueva corte con las que habían sido casadas, a Blanca le tuvo que atraer una ceremonia donde estuvo toda la corte presente, los padres como reyes, la corte, las máximas dignidades. Es una cría jovencísima, es como si hiciera la primera comunión, pero no, está entrando en religión en aquellos momentos. Entonces, en las familias pobres a veces sí que se entraba como monja con muy pocos años, porque era una forma de quitarse una boca en la mesa. Entonces, y se entraba como sirvienta en los monasterios, etcétera. Pero en este caso era una colocación en una ceremonia que tuvo que ser fascinante y que además conseguía darle un cierto control al monarca aragonés Jaime II sobre el monasterio, por supuesto sobre su hija. Pues 8 años tenía la niña cuando tomó los hábitos en Sigena. 4 años después, fallecida ya su madre, y cuando Blanca tenía 12, el rey cambió de opinión respecto a su hija y pensó en casarla con Luis I, rey de Navarra desde 1305 y, atención, rey de Francia desde 1314. Es decir, esto podría haber sido una alianza bastante más provechosa para Aragón que dejar la niña en el convento. Sí, bastante más provechosa, efectivamente. Intentan casarla con Luis I, que a mí es que el apodo que tiene me hace mucha gracia, Elutín. Y Elutín significa
desde pendenciero hasta obstinado, cabezón, lo diríamos hoy en día en nuestras tierras de Aragón. Pues sí, se casa con Luis I, décimo rey de ese nombre, Luis, para Francia, pero que a la vez gobernaba ese mismo reino de Francia, se extendía hasta Navarra. Entonces ya no podía ser, esa boda era imposible. Le hubiera venido muy bien a Jaime II casar a la hija. Anda que no les preocupó siempre esos enlaces. Hace un momento nombrábamos a Tarento, y eso es el sur de Italia, el tacón de la bota de Italia, es el otro con Austria. Le hubiera venido muy bien, pero la niña había hecho ya los votos y por lo tanto la ceremonia no podía tener marcha atrás. Y eso que se intentó, pero no fue posible deshacer los votos religiosos para pasar a casarla y tener unos beneficios de unos aliados, que era lo habitual. Fíjate que esto llama mucho la atención porque casan y descasan sin ningún tipo de problema, pero sin embargo una monja no podía dar marcha atrás. No podía dar marcha atrás. Ahora tú imagínate con unos votos a los 8 o 10 años y demás, es que ya era imposible dar ese. Además el Papa, sí, y eso que se hicieron gestiones, no consintió en deshacerle los votos. Bueno, Blanca entonces tenía ya 12 años, que podría haber sido la edad perfecta para su matrimonio, podría haber sido reina de Francia, pero estaba condenada a ser monja en Sigena. Sigena va a ser el escenario clave en esta historia. Está construido en plena estampa monegrina, con amplias llanuras y suelos de secano dedicados principalmente al cultivo de los cereales. Y uno de los problemas de Sigena es la falta de agua en algunos lugares. En nuestro caso, el problema va a ser precisamente el agua. El lugar donde se construyó el monasterio de Sigena fue uno de los pocos donde había agua en los Monegros, un pantano. Y esto resultó ser, Anabel, un problema enorme. Siempre lo ha sido, la humedad. Cuando nosotros visitamos Sigena vemos que incluso con las técnicas de construcción actuales y para salvar el patrimonio y demás, se han tenido que hacer agujeros en la parte baja de las paredes para que salga por allí la humedad. Sigena era paludoso, que se dice, es decir, era un lugar pues con posibilidades de contraer el paludismo, que era una enfermedad bastante habitual en aquellos momentos. Era un lugar malsano, por decirlo de alguna manera. Entonces, tanto la infanta lo notó en muchas ocasiones, muchas veces las monjas se tenían que marchar. Se hicieron grandes esfuerzos para desecar todas las zonas de los campos y, sin embargo, Sigena también sigue manteniendo esa humedad que estábamos diciendo. Es más, eso es lo que les permitió el que fuera un lugar con posible desarrollo del paludismo. Tenemos que decir una cosa, y es que las monjas que no eran de clausura podían marcharse temporadas largas a su casa como para reponerse, como para secarse, pero como para evitar esa humedad. Y es más, cuando en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, el Papa dijo todas las monjas son de clausura, no lo consiguió ni en Sigena y tampoco lo consiguió en otro monasterio de Zaragoza, el monasterio que hay de las monjas del Santo Sepulcro en la ciudad de Zaragoza. Entonces, ellas se marchaban, ellas iban, ellas volvían, y por mucho que el concilio hubiera dicho que las monjas tenían que estar en clausura, ellas siempre se negaron. Bueno, pues Sigena no era, y esto es muy importante, un monasterio de clausura. La infanta, que había llegado ahí siendo una niña pequeña de 8 años, empezó desde muy pronto a pasar todo el tiempo posible fuera del monasterio. Por ejemplo, se instaló con su padre aquí, en el Palacio de Huesca, en La Zuda. También estuvo en Tarazona, donde viajó para pasar el verano en 1312 por deseo expreso de su padre. Meses después, en octubre de 1313, Blanca viajó a Barcelona para estar presente en la boda por poderes de su hermana Isabel con un príncipe alemán. Podemos imaginar lo que sería para esta niña viajar por la corte, asistir a las bodas de sus hermanas con príncipes europeos y tener que regresar al monasterio. Sí, tener que regresar a un lugar que ella no estaba contenta, que era un poquito peculiar también su personalidad, que la humedad, que decía que la enfermaba por momentos y las otras hermanas se iban a casar, iban a ser reinas en los nuevos territorios con quien se hubieran casado, y esta tenía que retornar a las lóbregas paredes de Sigena.
Claro, esto no es una novela, esto es historia. ¿Cómo sabemos esto? Pues lo sabemos porque la infanta, que se quedó huérfana de madre muy niña, añoraba a su padre y a sus hermanos, y prueba de ello es que han quedado muchísimas, pero muchas cartas en las que ella reclama la atención de su padre. Y el padre le respondía con información sobre el estado de salud de sus hermanos. Este fragmento, por ejemplo, que vamos a escuchar, corresponde a una carta que está fechada el 11 de agosto de 1313 en la ciudad de Lérida. Don Jaime, por la gracia de Dios, rey de Aragón, a la muy querida y religiosa hija, nuestra infanta doña Blanca, monja del monasterio de Sigena, salud y amor de padre. Os hacemos saber que recibimos vuestra carta que nos enviasteis, a la cual respondiendo os decimos que gracias a Dios nos y los infantes, nuestros hijos y vuestros hermanos, estamos sanos. Como quiere que el infante don Juan había tenido estos días pasado un poco de fiebre, de la cual ya está curado. También os decimos que según nos reclamasteis mediante vuestra carta, os veremos, si Dios lo quiere, antes de que nos vayamos de estas tierras. Sí, la verdad es que ha quedado bastante documentación de las hijas e hijos de Jaime II con respecto a su padre. Su padre los colocó bien, los fue dando a familias para que su cara. Lo que no parece que haya es un verdadero amor entre padres e hijos. Preocupación del padre hacia los hijos e hijas, sí, pero no una cercanía, no se los llevó a palacio. Claro, tengan en cuenta que es una monarquía que se va moviendo, no puede ir con la recua de 10 hijos por detrás, y perdón por lo de recua, pero es que es verdad, no se puede. Nos han quedado las cartas de los hijos hacia el padre, nos han quedado las contestaciones paternas, a veces con los consejos que le daba a Blanca para que tener menos frío en el monasterio. Ella le informaba de sus enfermedades, cogió prácticamente de todo, es decir, problemas de salud constante, y el padre le aconseja: abrígate, sobre todo lleva unos zapatos, vístete con calzas y pieles, o unos zapatos que ahora piensen lo que voy a decir, era una especie de suela, como si fuéramos, ¿se acuerdan ustedes los zapatos topolinos que se llamaban antes? Unas suelas de 20 centímetros, de 20, que andar tenía que ser un número por las paredes, por los suelos de Sigena, Entonces, para que no le llegara a la hija ese frío que estamos diciendo por la humedad y por el destemplé, que era, el padre le dice que esas plataformas le aislarían del húmedo suelo. Bueno, la correspondencia, como decimos, fue numerosa. El rey recibía sus cartas con gran placer según expresaban sus respuestas, y por ejemplo, en una de ellas, en 1311, le prometió a ella y a su hermana María, que en ese momento estaba en el monasterio, que acudiría para pasar con ellas las fiestas de San Juan. Pero María estaba de paso, porque poco después contraería matrimonio en Calatayud con el infante castellano Pedro, señor de Carneros, hijo de Sancho IV y hermano de Fernando IV. Otras cartas, Anabel, nos permiten también conocer la logística de viajes familiares, esto que ahora solucionamos por WhatsApp, a qué hora salimos, a qué hora llegamos, dónde dormimos. Ellos lo hacían por carta, y también nos permite comprobar que la verdad es que Blanca intentaba estar lo menos posible en el monasterio. Lo menos posible, es decir, si estaba 2 días y si podía salir corriendo, salía otra vez corriendo, y efectivamente el padre preparaba la infraestructura para que vaya doña Blanca de Sigena hasta Barcelona a visitarlo, y pasar unos días de recreo y de curación y demás. El padre le diseña el viaje, que tiene que bajar, tienen que llevarla hasta Mequinenza. De Mequinenza bajaría por el río Ebro hasta Tortosa. Entonces tenemos ese tipo de datos que nos han ido quedando. Y de Tortosa, pues iría. ¿Con quién debía ir acompañada? En ocasiones le pone una vigilancia, llamémoslo así, un cuidado de 5 monjas de Sigena. En ocasiones pone qué caballeros la van a acompañar. Todo eso lo programa el padre, aunque no se vea al padre decir, en alguna ocasión sí, acudo a Sigena, te cuido, te mimo, el padre tenía muchos otros asuntos que resolver, y así viajó Blanca de Aragón y Anjou, viajó a Tarazona, a Huesca, a La Zuda, como decimos, a Barcelona. Sabemos en otra ocasión que estuvo en Valencia. Es constante el movimiento. Entre la compañía, pues habitualmente estaban con ella los obispos de Tortosa y de Valencia. No sé de qué hablarían los tres. Pues no lo sé, igual le daban consejos espirituales y demás. Tampoco te pienses que el clero en aquellos momentos, las grandes jerarquías, eran gentes preparadas en el seminario, en teología. En muchas ocasiones eran hijos, sobrinos, primos del rey, que
consentía Roma que se colocaran como obispos. Pues la cuestión es que tras más de 20 años en el cargo, la que había sido priora del monasterio y tutora de Blanca, Teresa Jiménez de Urrea, falleció. Anabel, y yo querría detenerme un poco en esta figura, la de Teresa Jiménez de Urrea, la priora del monasterio, porque su papel en estos primeros años fue muy importante, no solamente haciéndose cargo de la niña, sino también vigilando las cuentas del monasterio. A ver, efectivamente. Esta mujer, Jiménez de Urrea, es uno de los grandes apellidos medievales, lo mismo que nos hemos encontrado apellidos en Sigena, que sí, de los Luna, en fin, de las familias, de los Foces, de las familias más notables de la nobleza aragonesa. Esta mujer, que contó con toda la aprobación del rey de Aragón, de Jaime II, tenía que controlar a esa niña y a otras hermanas que llegaron después cuando enviudaron, como la infanta María o la infanta Violante y demás. Había que controlarlas. Sobre todo Blanca tenía una afición a gastar realmente notable, ¿eh? Sí, se hizo un palacio nuevo, en fin. A ver, yo la entiendo, quiero decir, es un poco lo que contábamos antes. Si veía que sus hermanas se estaban casando con los principales reyes y príncipes de Europa, si tenían unas cortes fastuosas, si llevaban unos vestidos tremendos, y estaba ahí ella con el hábito de monja en Sigena pasando frío. y con los zapatos así, claro. Que hay que pensar cómo podía andar esta mujer por aquellos suelos, ¿eh? Entonces, Teresa Jiménez de Urrea llevó al monasterio muy alto, es decir, a unos niveles elevados. Llegó Blanca y se lo gastó. Prácticamente todo, ¿eh? Es decir, dejó en una situación arruinada, por eso el padre quería una cierta vigilancia, ¿eh? sobre esta infanta gastadora, y luego veremos incluso alguna de sus obras. Bueno, la cuestión es que Blanca tonta no era y tenía planes. Ella esperaba la muerte de Teresa con impaciencia. Quería ser la nueva priora, algo que era tan evidente que estaba en los planes del rey, lógicamente, porque para eso la había mandado ahí. Pero fíjense que era tal el deseo de su hija que Jaime II tuvo que contenerla y aconsejarle que esperara hasta que la curia pontificia tomara la decisión al respecto, y sobre todo que por aquello de guardar las formas esperaran a que llegara la resolución papal antes de sentarse en la silla de la priora. Así es, y que yo sepa, es la única priora de Sigena que la nombró un papa. Lo demás, las elecciones se hacía en la comunidad, pero en este caso no. O lo hacían, lo presionaban los reyes, luego ya llegaremos al siglo XV y XVI, cuando la monarquía de los Austrias ejerció el derecho de patronato y eran ellos los que las designaban. Pero, en fin, en la época que estamos viendo, a partir de estas fechas, no es normal que un papa designe a una priora de los monegros. Dicho con mucho cariño lo de los monegros, pero no era lo habitual. Hubiera estado el Papa nombrando prioras y abadesas por toda Europa. No era lo habitual. Más que nada porque bastante trabajo les dábamos con las bodas y los divorcios, ¿no? Pero eso ya lo hemos contado en los capítulos anteriores. Bueno, pues por fin llegó esa carta del Papa. El beneplácito papal llegó en verano de 1321 y el 2 de febrero del año siguiente, el día de la purificación de la Virgen, fue la fecha elegida como el reconocimiento de Blanca de Aragón y de Anjou como priora de Sigena. Según un documento conservado en Sigena, Blanca habría alcanzado los 19 años. La dita señora sea de 19 años et más, y tal como se anotó en ese pergamino. Sí, la verdad es que, sobre todo ahora que tienes a tu hija, el rey Jaime II tuvo más libertad de cuidar de ese tesoro de Sigena, de las rentas que tenían. Entonces, bueno, pues podía un poco intentar controlar. La hija le escribía con frecuencia diciéndole, viniendo a pedirle el cariño que no tenía del padre. Entonces era una forma de controlar posibles abusos, posibles negligencias, que las hubo y muchas, porque no se supo controlar, sobre todo en los gastos. Entonces era una forma de controlar un poco a la hija esa designación. Bueno, pues sobre este tema ha investigado mucho Agustín Ubieto y vamos a escuchar algunos fragmentos de una de sus obras que hacen referencia a esta historia. Forzoso es hablar del papel desempeñado por Jaime II. Su inquietud por las cosas sigenenses le llevó a intervenir. En 1298 tomaba decididamente a Sigena bajo su amparo y protección. Sigena vuelve a ser considerado por la monarquía aragonesa como algo propio que debe ser defendido. Bueno, defendido y protegido, porque el rey tuvo que poner orden muy pronto.
La primera gran crisis del siglo XIV la va a solventar Sigena con la ayuda de Jaime II. Importancia suma tendrá el enclaustramiento en el monasterio de su hija Blanca de Aragón y Anjou, quien, una vez elevada a la dignidad prioral por nombramiento directo del Papa, invertirá en la casa una buena parte de sus rentas, tratando de sanear la economía sigenense y de emprender una serie ininterrumpida de reformas. Porque en este momento hay que explicar que no sabemos si rezaría mucho o poco, pero en realidad la gestión de un monasterio era casi como gestionar un holding empresarial. Es decir, aquí lo que importaba era el dinero, las rentas, los beneficios y gestionar la empresa. Sí, en eso se había producido algún cierto descuido, pero se intentaba poner orden y sobre todo conseguir dinero. Quiero decir que se daban bienes y esas concesiones no siempre eran beneficiosas para el monasterio, pero lo que llegaban eran, de momento, dinero contante y sonante. Y eso es lo que la priora quería en aquella época. Hubo ventas a particulares, las tenemos perfectamente documentadas, partidas del monte para ganado en la localidad de Sena, era parte del patrimonio Bujaraloz, Sena, Villalba, bueno, las poblaciones que tenían, de donde ellas extraían sus rentas. A veces no hizo buenas adquisiciones o no hizo buenas concesiones. Bueno, pues el pensamiento de Blanca la verdad es que estaba muy lejos de la idea que podemos tener de la vida religiosa, con sus hermanas casadas en cortes europeas, con sus idas y venidas al encuentro de su padre en distintos palacios aragoneses. La infanta y priora no se resignaba a una vida de recogimiento y oración, y de hecho lo que hizo fue convertir Sigena en lo que ella quería. Estamos hablando de fiestas y celebraciones fastuosas de una pequeña corte e incluso de una ciudad paralela. Sí, palaciega, podemos, por lo menos para las estancias, parte de esas estancias se han conservado hasta la Guerra Civil, cuando el incendio lo queman, el monasterio lo queman y demás, toda esa parte se queda hundida. Podremos ver hoy algunas ruinas de ese palacio, pero es que lo incorporó desde el Salón de las Prioras también, por ejemplo, que veremos hoy en día ya, no, salvo una que está fuera de Aragón, pues que se ha podido conservar, que daba un retrato de Doña Blanca, por ejemplo, imaginario pero retrato, entonces quiero decir que no había posado para ellas. Entonces convirtió el palacio en la creación de esto, unos techumbres de madera al modo mudéjar realmente sorprendentes en aquellos momentos, y sobre todo otra pieza que llama muchísimo la atención, que tenemos que irnos a verla fuera, es la silla prioral de Sigena, que se conserva en Lérida. Bueno, vamos a recordar que las monjas que estaban allí en Sigena no eran cualquier chica, es decir, eran las hijas de las grandes familias nobiliarias aragonesas. La cuestión es que había fiestas, había bailes, había música, y esto casaba muy poco con las estrictas normas que a priori se esperan de un convento. En Sigena, de hecho, llegaron a implantarse nuevas normas de convivencia que rompían en gran medida con la regla, y Agustín Ubieto lo detalla en el siguiente fragmento. La infanta, a costa de enormes gastos contra su propia economía y la del monasterio, va a hacer de este una corte señorial fastuosa. El monasterio se convierte a la vez en palacio y claustro. Son más de 100 las dueñas que viven en él, todas ellas pertenecientes a la nobleza del reino, más las sirvientas, frailes y servidores varones. Sigena alcanza más habitantes que cualquiera de las villas de señorío que le obedecen, pero a la vez se convierte en un conjunto abigarrado de viviendas que se construyeron sobre torreones, muros, refectorio, claustro e incluso sobre la techumbre de la iglesia. Cada dueña se habilita su propia casa dentro de la casa, haciendo vida independiente, excepto la confluencia comunitaria en el capítulo y en el coro. Asimismo, reorganiza el monasterio desde el punto de vista interno, a cuyo fin se redactan nuevas ordinaciones en 1322. Pero Sigena, además de monasterio-palacio, se convierte en corte del señorío. Los actos de la priora se rodean de solemnidad cortesana. Las fiestas son fastuosas. Por doquier surgen tapices, retablos, pinturas, objetos de arte mueble, como la silla prioral que manda a construirse. Y que luego veremos y que cuesta mucho dinero. Sí, cuesta mucho dinero, está pintada, desconocemos el autor, pero que es una obra de las pocas que hay, y no puede ser de otra priora, porque está el escudo de su padre y de su madre pintado y se conserva todavía en esa silla prioral. Es decir, lo que creó fueron cortes, porque además cada monja que llegaba ahí al monasterio
monasterio se llevaba sus propias criadas. Estaban luego las mediosirvientas, que son las llamadas medias cruces, porque no tenían categoría social para estar dentro de los grandes apellidos aragonesa. Es decir, la dotación fue realmente importante y el gasto brutal. Creo que no ha habido ninguna priora que se haya gastado tanto en Sigena como esta mujer. Bueno, y por si fuera poco, quedan cartas en las que le pide a su padre que le mande los músicos de la corte. ¿Ah, sí? Esto es muy gracioso. Los músicos de la corte no es lógico que estén en un monasterio femenino tocando instrumentos y con cánticos que me imagino que se sabrían los cantos profanos, más que los cantos religiosos en aquella época. Pues pide a su padre que le manden a los músicos de la corte. Así es. Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón. Pues la gestión de la priora, las fiestas, las obras de arte encargadas, los gastos en general llevaron al monasterio al borde del colapso económico y como si de cualquier familia con un hijo derrochador se tratara, el rey tuvo que intervenir. No una, sino varias veces. De hecho, apenas había empezado el mandato de Blanca como priora, su padre ya le aconsejaba en una carta que fuera prudente y cauta con los gastos y le pedía que evitara el incremento de la servidumbre. Porque, Anabel, estamos hablando de más de un centenar de monjas de las principales casas nobles de la época y entre ellas durante algún tiempo también vivieron ahí dos hermanas de Blanca, María y Violante. Sí, María como viuda. También dio problemas esta mujer con su comportamiento. Entonces María, una vez que queda viuda de un infante castellano que había muerto luchando contra los musulmanes, acaba con ella. Muchas veces hacían pareja de viaje, María y Blanca. Entonces, como ahora en Benidorm, ¿no? Las hermanas viudas que se van a Benidorm. Así que por ahí salían las dos y se instalan en Valencia y demás. La otra, la última que se cita, Violante, es una mujer que era la pequeña de las hijas, la más jovencita, y tenía que salir para casarse y pasó alguna temporada, pero no estuvo tan desequilibrada, por lo menos como lo que sabemos para María. Y los caracteres, ¿a cuál más brava? Blanca siempre fue una fuente de disgustos para su padre, de frágil salud, desequilibrada, caprichosa, voluble. Tenía además un temperamento inestable y extraño y un fuerte carácter que le llevaba a contradecir y a querer llevar una vida independiente. También desobedecía continuamente las órdenes de su padre con los disgustos del rey, que siempre intentó tenerla controlado. Anabel, ¿estaba Blanca descontenta con este destino? Sí. Yo estoy convencida de que sí. No se resignó. Si vas pidiendo por ahí los músicos de la corte, es que lo que tienes es ganas de fiesta. Sí, claro. Entonces, sí, es cierto. Quiero decir que si te pones un trono como no ha habido otro en Sigena en estas épocas medievales, supongo que quieres imitar lo que van a hacer tus hermanas en las cortes respectivas a las que hayan llegado, a la de Austria o a la de Tarento, por ejemplo. Entonces, sí, una mujer que no estaba equilibrada, pues tiene que ansiar un futuro que hubiera podido ser como más digno para ella. Y a todo esto tenía una salud malísima, ¿no? Le pasó de todo. Llegó a tener hasta sarna. Hasta sarna. Quiero decir que el sitio no era... Hombre, la sarna no se pilla, quiero decir, en fin... Y que da problemas además, entonces problemas estomacales cuando no eran como fiebres tifoideas, cuando no eran ataques medio de locura, tuberculosis, entonces estaba en alguna carta le dice que está muy flaca y está muy enferma, las cartas que se cruzan con su padre, que tiene grandes episodios de muy altas fiebres en aquellos momentos, incluso le demanda a ella a su padre que le mande a su médico personal. Y por cierto, he podido encontrar en estos días, repasando un poquito esto, pues sabemos que había un médico famosísimo entre la Casa Real aragonesa, por supuesto judío, porque los judíos tenían un nivel de medicina mucho más alto, y eso que empezaba a haber médicos buenos ya entre los cristianos, Arnau de Vilanova, que le sonará por Mérida, pero bueno, médicos que pudo ser además aragonés, pero bueno, médicos de una familia de destacados que cobraban unos sueldos para la época. El médico personal de la Casa Real cobraba una cantidad que ahora yo no la puedo traducir a euros, pero que era de 1.000 sueldos anuales. Y eso era una cantidad que comprabas un campo y una casa por 2 sueldos o 3 sueldos. Quiero decir, una cantidad tremenda, excesiva,
Bueno, pues más allá de las enfermedades existe documentación sobre un episodio extraño y morboso que sucedió en 1335. Reinaba Anabel por entonces su hermano Alfonso IV tras la muerte del padre de ambos en 1327. También había fallecido poco antes el infante Juan, hermano de ambos, un hombre que destacó como arzobispo de Toledo. ¿Qué es lo que ocurrió? A ver, el infante Juan fue destinado a la Iglesia, ocupó cargos importantes notables, porque fue ni más ni menos que arzobispo de Toledo, pero en Castilla no hizo mucha gracia que un aragonés fuera arzobispo y ocupara semejante dignidad. Y en cuanto pudieron, se lo quitaron de encima. Entonces fue patriarca de Jerusalén, de Alejandría, por ejemplo, no títulos de la Iglesia importante, y administrador apostólico de la diócesis de Tarragona. Y ahí que lo tenemos, al infante Juan, lo adoraban sus hermanas, y especialmente la infanta Blanca. Este señor fallece y la infanta Blanca se presenta en la Catedral de Tarragona. Sabemos que hizo salir a todo el mundo de la catedral, se quedó ella sola con el cadáver y delante del sepulcro del infante, su hermano, y consiguió sacar el cadáver y llevárselo a Sigena, para enterrarlo junto a ella. Hombre, se demuestra un poco el desequilibrio que tiene esta mujer. Entonces, claro, cuando se enteraron los canónigos de Tarragona, se organizó un verdadero lío, porque llevarte un cadáver, por mucho que sea tu hermano, ha sido un eclesiástico, está enterrado solemnemente y se conserva el sepulcro, un sepulcro gótico muy bonito, era un personaje joven y demás. Y el padre, horrorizado, le dice: devuélvelo inmediatamente. Esto es un auténtico profanación, tanto los canónigos como la familia. Fíjate, yo de esta historia, no sé si te acuerdas, o se acuerdan las personas que nos acompañan aquí, de ese cuadro de Juana la Loca con Felipe el Hermoso, que ella está vestida de negro en un paisaje tan sombrío. Yo la imagino así. Pues no lo sé, pero desde luego, a ver, Pradilla, que es el cuadro de Juana la Loca paseando a Felipe el Hermoso, al fin y al cabo era una reina y era el cadáver de su marido. No desentierras de una catedral el cadáver de tu hermano y te lo llevas a Sigena. Entonces, es más morboso todavía lo de esta mujer que la reina Juana de Castilla. Entonces, es una auténtica profanación. Tienen una tumba, si un día se acercan a la Catedral de Tarragona, pregunte por esa tumba, está sonriente, es jovencito y demás, y es muy curioso, sí. Bueno, y está ahí gracias a que el rey Alfonso IV, cuando se enteró de esto, cogió a su hermano, lo devolvió a su tumba, y ahí reposa desde entonces en la Catedral de Tarragona. Bueno, pues gracias a distintos escritos podemos seguir un poco las andanzas de Blanca, que, como ya les hemos contado, abandonaba a Sigena en cuanto podía y era la primera en apuntarse a cualquier tipo de celebración, actos familiares y cortesanos. Por ejemplo, estuvo en la coronación de su hermano Alfonso en 1328, en la de su sobrino Pedro IV, que tuvieron lugar ambas en Zaragoza, y un autor de finales del siglo XIX, Javier Fuentes Ponte, en su memoria histórico-descriptiva del santuario de Santa María de Sigena, nos da algún detalle. Al proclamarse como rey el sobrino de doña Blanca, don Pedro IV, que profesaba un extraordinario cariño al par que profundo respeto a su parienta, la priora soror infanta doña Blanca, no quiso coronarse sin que ella, como más autorizada de la familia, presenciara el acto. La insigne priora accedió, trasladándose con su hermana infanta viuda doña María y 6 religiosas a Zaragoza, presenciando la ceremonia de la coronación desde sillas preferentes en el coro de la Catedral Seo el año 1336. Seguro que no tuvieron que insistirle mucho. Meses después se documenta Blanca en Valencia sin que se conozca el motivo exacto. Lo sabemos porque mantenía desde Valencia los poderes de priora de Sigena, y hasta la ciudad del Turia acudieron representantes del monasterio para decirle que hiciera el favor de volver, en una comisión que estaba formada por 5 religiosas con sus parientes y distintos caballeros hospitalarios. Blanca no tuvo más remedio que volver a Sigena, pero solo por unos días. Lograron de esta el sacrificio de volverse al monasterio. La comunidad la recibió con el mayor gozo, pero a los pocos días la humedad de las lagunas y las orillas pantanosas del Alcanadre resintieron de nuevo la quebrantada salud de doña Blanca, que por precepto facultativo fue a Barcelona. Y la infanta priora volvía a salir de Sigena, en este caso para instalarse en Barcelona con su hermana María,
y parece que sin ninguna intención de volver porque Anabel quiso renunciar al cargo de priora. Sí, pero lo que no tenía en cuenta Blanca es que las prioras de Sigena son vitalicias. Eran vitalicias, entonces no podía ahora coger y decir, ahora ya me he cansado y ya no quiero ser monja y ahora me quiero marchar a Valencia, que siempre insiste que le gustaba mucho el clima de Valencia y de la zona del Mediterráneo, o después en Barcelona. Entonces, pero consiguió ir a Valencia, se negó a volver, como estamos diciendo, la convencieron y tal, pero es que no se contemplaba que una priora de Sigena dimitiera. Entonces se tenía que quedar. Es una situación complicada para ella. Pero al final lo consiguió. Sí. Lo consiguió porque Clemente VI nombró sustituta a Urraca Artar Cornel en 1348 y la convirtió así en la única priora que había sido designada directamente también por un pontífice. Bueno, la cuestión es que Blanca, instalada definitivamente en Barcelona, dejaba atrás de sí el monasterio en un estado de ruina económica derivado de una gestión lamentable, como cuenta Fray Marco Antonio Barrón. Las largas donaciones de la infanta, los excesivos gastos en sus viajes a Zaragoza, Valencia y Barcelona, el número exorbitante de religiosas, el desorden, negligencia y falta de dirección y economía en los administradores de rentas de la casa la tenían reducida a tal pobreza y necesidad que no ha experimentado otra igual antes o después. Pero si vamos a ser justos con la historia, hay que decir que tampoco ya tuvo las cosas fáciles, porque igual que hablamos ahora de ciclos macroeconómicos, también ella se enfrentó a distintas situaciones. En 1333 hay un documento ya en el Archivo de la Corona de Aragón que empieza a hablar del primer mal año. Empieza a decirse que empezaban a llegar los veranos podridos, veranos donde llovía mucho, entonces que el cereal no prosperaba bien, etcétera. Entonces empieza ya la caída, y estamos preparando a que lleguen las enfermedades. Una población que se alimenta peor enferma más y durante más tiempo, y entramos en una fase absolutamente crítica. Después llegó la peste negra y eso será todavía peor en ese sentido, y empiezan a flaquear las rentas de una forma importante. Bueno, la situación llegó hasta tal punto que en Sigena comenzaron los robos de joyas, trajes, libros o cualquier objeto de valor. Sí, hay un personaje, un tal Pedro Zapata, que había sido administrador de bienes en una localidad dominada por el convento, en La Naja en concreto, que empieza a hacer desapariciones de objetos, probablemente porque no cobraba tiempo y se resarcía, por decirlo de alguna manera, si no le pagan, yo lo cojo de aquí, Entonces este personaje, insisto, sí que fue acusado de cometer varios robos, pero, insisto, de joyas, de piezas muy notables. No sabemos exactamente la fecha de su nacimiento y tampoco la de su muerte. Blanca pudo fallecer en 1348, el año en que la peste negra procedente de Asia causaba una tremenda mortalidad en toda Europa, aunque se ignora si ella contrajo esa enfermedad. Vivía entonces en Barcelona y ese pudo ser perfectamente, Anabel, el puerto de entrada de la epidemia. Sí, prácticamente seguro. Barcelona tenía un nivel de intercambio comercial con Oriente, los barcos venían ya con gente enferma. Por cierto, algo que les va a sonar de hace pocos días, las ratas entraban en los barcos y venían infectadas, y entonces desembarcarlos era un verdadero problema. Se habla de miles de muertos en las ciudades que tenían puertos en aquellos momentos, y efectivamente ese mismo año de 1348 parece ser que no lo tenemos. Este día murió Blanca, no lo tenemos así, pero tenemos indicios suficientes como para pensarlo. Por ejemplo, su testamento, que está fechado el 28 de octubre de 1348 y que se conserva entre los pergaminos de la Biblioteca de Cataluña. Blanca, que había renunciado a ser priora y pasó sus últimos años fuera del centro, aún se titulaba monja del monasterio de Sigena. En sus últimas voluntades, ella repartía distintas cantidades de dinero, las telas de sus trajes y otros objetos de valor entre algunas personas vinculadas al lugar en el que había vivido, o por lo menos de forma intermitente, durante gran parte de su vida. Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón.
El priorato de Blanca constituyó el periodo de máximo esplendor del monasterio, no tanto por su gestión, sino porque gracias al apoyo de su padre, Jaime II, y su familia, pero también al inicio de la gran crisis. Durante su etapa en el mando hubo iniciativas importantes como la mejora en la construcción de infraestructuras y se encargaron y se realizaron piezas nobiliarias y artísticas de gran valor, en las que queremos detenernos en concreto en dos, la silla y el códice. Sí, la silla, que luego vamos a ver detallada por todos los lados, ya les he dicho que se conservan en Lérida. Las monjas a principios del siglo XX andaban con hambre y con muy pocos medios le intentaron vender. Pedían dinero, preferían que acabara en manos de eclesiásticos como el obispo de Lérida y no de los anticuarios, y lo dicen las monjas en sus cartas en aquellos momentos. Esa silla es una pieza de las que nos han quedado, la vamos a ver incluso en las fotografías en blanco y negro donde estaba ya arrinconada. Y por otro lado, hace muy poquito, estamos en el 2026, si no me equivoco, y hacía poco está trasegando un códice. Llegó de una forma rara, de una editorial, unas manos particulares que lo querían vender al archivo de Huesca. Tuvo que intervenir la policía de patrimonio y ese códice lo tienen ustedes aquí en Huesca. Es una pieza realmente singular, el códice de Doña Blanca, que es como le llamamos porque aparece allí. Es un manuscrito en latín con una letra muy bonita, un códice del siglo XIV, XV, porque, insisto, si recoge a Blanca como primera mención, es de esa fecha, pero luego hay documentación posterior. Es un bien de interés cultural en estos momentos, insisto, lo tienen ustedes en el archivo de Huesca, en el archivo provincial y demás. 187 hojas. Tenía más, por lo visto se ha hecho un estudio, y con pergaminos de distintas calidades, no todo es... Pero tiene un estado de conservación, parece que la hayan escrito ayer por la noche. Una obra preciosa. Pues unas líneas de Ricardo del Arco de hace unas décadas nos sirven para cerrar este capítulo sobre el monasterio de Sigena, vinculado desde siempre al Casal de Aragón. Cenobio de fundación real. Morada de la virtuosa reina Doña Sancha, que allí reposa el sueño eterno en unión de sus hijos Pedro II y Doña Dulce. Santa casa visitada por los monarcas de Aragón, ennoblecida con insignes privilegios y cuantiosas donaciones y señoríos. Espléndida abadía sanjuanista, retiro de varias infantas y de la nobleza femenina más acrisolada de la corona de Aragón, que desde 1321 a 1347 rigiera la infanta Doña Blanca, hija del rey Jaime II. Monasterio de notable fábrica románica con dependencias tan significadas como el Panteón Real, la Sala Capitular y la Sala Prioral. Estas dos ejemplares sobresalientes en su género en España por sus techumbres de armadura y sus ricas pinturas. Bien merece esta consagración al Estado y su conservación, demandada esta última por el deplorable estado de muros y cubiertas. Pues vamos a ver inmediatamente algunas de esas imágenes, pero antes tenemos que despedir este podcast. Anabel, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, esta es la historia de Blanca de Aragón y de Anjou, priora de Sigena, que nunca se resignó a llevar una vida religiosa, que convirtió el monasterio en una corte paralela, que mandó robar el cadáver de su hermano Juan y trasladarlo en secreto a Sigena, que nos dejó piezas artísticas de gran valor. Es una de nuestras reinas, damas y señoras, mujeres en las sombras de la Casa Real de Aragón. Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón.